El 15 de noviembre de 1959, en el pequeño pueblo de Holcomb, Kansas, la familia Clutter fue brutalmente asesinada en su propio hogar. Este acto de violencia, sin motivos aparentes, dejó a la comunidad en estado de shock. Casi 5 años después, Richard Hickok y Perry Smith fueron ejecutados en la penitenciaría de Kansas, declarados culpables de estas muertes. Este crimen no solo sacudió a Kansas, sino que atrapó la atención de Truman Capote, quien convirtió esta tragedia en su obra maestra, A Sangre Fría. Con un enfoque innovador que cambiaría el periodismo narrativo para siempre, Capote se adentró en el corazón de Holcomb, retratando tanto a las víctimas como a sus asesinos, mientras que intentaba comprender las circunstancias que llevaron a este fatídico desenlace. Sin embargo, detrás de la fama que le trajo el libro, comenzó una espiral de obsesión y autodestrucción para el autor. ¿Cómo es posible que una obra lo catapultara al éxito y al mismo tiempo marcara el inicio de su caída? Lo que empezó como la crónica de un crimen se convirtió en una carga que Capote jamás pudo superar. Resumen de A Sangre Fría. El libro comienza en el tranquilo pueblo de Holcomb, una comunidad agrícola de apenas 270 habitantes, donde la familia Clutter es muy respetada y querida. Herbert Clutter es un exitoso granjero, conocido por su generosidad y disciplina, mientras que su esposa Bonnie sufre de problemas de salud mental, lo que la mantiene apartada de la vida social. Nancy, de 16 años, es popular en la escuela, muy responsable y dedicada, mientras que Kenyon, de 15, es más reservado y amante de la mecánica. Los Clutter eran una familia religiosa, fieles a la fe metodista, que simbolizaban el sueño americano. Esta vida modélica contrasta con la presentación de los asesinos, Perry Smith y Richard Eugene Hickok, alias Dick, quien son todo lo contrario a ellos. Perry es un hombre con un pasado problemático, marcado por una infancia de abusos y un profundo resentimiento hacia el mundo, mientras que Dick es un exconvicto con una personalidad más calculadora, pero menos profunda emocionalmente que Perry. Dick ha ideado un plan para robar a la familia Clutter después de escuchar de un compañero de prisión que Herbert Clutter tenía una caja fuerte llena de dinero en su casa. Dick convence a Perry para unirse a él en este robo, aunque Perry inicialmente no está tan seguro. A lo largo de su viaje hacia Holcomb, se revela más sobre los complejos pensamientos y traumas de Perry, particularmente la relación con su padre y sus sueños de una vida diferente. La noche del 15 de noviembre de 1959, Perry Smith y Dick Hickok llegan a la casa de los Clutter. A pesar de no encontrar el dinero, deciden llevar a cabo su plan, lo que resulta en el asesinato a sangre fría de Herbert, Bonnie, Nancy y Kenyon Clutter. Después del asesinato, la pequeña comunidad de Holcomb está conmocionada. La familia Clutter era vista como el pilar de la comunidad y la brutalidad del crimen sacude profundamente a todos los vecinos. La investigación es dirigida por Alvin Dewey, un agente de Buró de Investigación de Kansas y amigo de la familia Clutter. Dewey se obsesiona con resolver el caso, aunque inicialmente hay pocas pistas que seguir. Mientras tanto, Dick y Perry escapan después del asesinato, viajando por todo el país en busca de una nueva vida. Dick se muestra despreocupado y continúa ideando formas de ganar dinero, mientras que Perry es más introspectivo y atormentado por lo que han hecho. La infancia de Perry estuvo marcada por la violencia y el abandono, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad compleja y frágil. Dick, por otro lado, es un hombre más cínico y manipulador, que parece sentir poco remordimiento por sus acciones. La investigación avanza lentamente, pero un giro crucial ocurre cuando Floyd Wells, el ex compañero de celda de Dick, se presenta a las autoridades. Wells les cuenta que había mencionado a Dick la existencia de los Clutter y de la supuesta caja fuerte. Esta revelación pone a Dick y Perry en el radar de la policía y comienza una intensa persecución. Después de varios meses huyendo, Dick y Perry finalmente son arrestados en Las Vegas. La policía los separa y los interroga y ambos confiesan el crimen. Perry inicialmente es más reticente, pero termina relatando en detalle cómo ocurrieron los asesinatos. Dick había planeado atar y robar a los Clutter, pero fue Perry quien tomó la iniciativa de matarlos. Primero, asesinan a Herbert Clutter cortándole la garganta y luego disparándole en la cabeza. Bonnie, Nancy y Kenyon son asesinados uno por uno, recibiendo un disparo a corta distancia. Durante el juicio, tanto Dick como Perry fueron declarados culpables y condenados a la pena de muerte. La defensa intentó argumentar que ambos hombres no estaban en pleno uso de sus facultades mentales durante los asesinatos, especialmente Perry, debido a su historial de traumas y problemas psicológicos. Pero el jurado rechazó estos argumentos. La última parte del libro se centra en los años que Dick y Perry pasaron en el corredor de la muerte, hasta que finalmente, en abril de 1965, ambos hombres fueron ejecutados en la horca. La obra concluye con una reflexión sobre el impacto de los asesinatos en la comunidad de Holcomb y la pena de muerte. Capote no solo escribió sobre el crimen, sino que se sumergió profundamente en la mente de los asesinos, especialmente
en la de Perry Smith. Y es aquí donde la historia da un giro aún más oscuro, porque mientras investigaba, Capote comenzó a sentir algo más que simple curiosidad periodística por Perry. A continuación, te contaré cómo su fascinación por este hombre acabó consumiéndolo por dentro. La creación de una obra maestra. Cuando Truman Capote leyó la noticia del crimen en la prensa, quedó tan impactado que decidió abandonar Nueva York junto a su amiga y vecina Harper Lee, autora del libro Matar a un ruiseñor, y viajar hasta Holcomb para conocer todos los detalles de la masacre de primera mano. Harper y Truman llegaron a tiempo para el funeral de la familia, sin saber que aquel viaje, que en principio era para un artículo, se extendería durante 6 años. El escritor decidió entonces que su investigación sobre la muerte de la familia Clutter ya no sería un simple reportaje para la revista The New Yorker, sino que iba a ser un libro, su gran obra maestra. Entrar en Holcomb no fue fácil, y es que aquellos 2 escritores, llegados desde Nueva York, no podían ser más diferentes a los habitantes de aquel pequeño pueblo de Kansas. Capote, amanerado, vistiendo de forma excéntrica y abiertamente homosexual, no cayó bien entre los pacíficos y conservadores vecinos. Fue Harper Lee, con su amabilidad natural y su capacidad para hacer amigos, quien suavizó el ambiente, y en poco tiempo logró abrir las puertas que Truman necesitaba para llevar a cabo sus entrevistas. Justo cuando las conversaciones comenzaban a fluir, los asesinos fueron capturados. Richard Hickok y Perry Smith, 2 expresidiarios, habían cometido el crimen más brutal que Holcomb había visto jamás, y todo por apenas $40. Capote recurrió a la influencia de un abogado para conseguir entrevistarlos en la cárcel, donde se ganó su confianza. Fue en ese momento cuando la historia dejó de centrarse en las víctimas y pasó a enfocarse en los asesinos, especialmente en uno, Perry Smith. Para Truman, Perry no era solo un asesino, era una especie de reflejo distorsionado de sí mismo. Ambos compartían una infancia rota y dolorosa, marcada por el rechazo y el abandono. Perry había sido dejado en un orfanato donde sufrió abusos, mientras que Capote creció sin una verdadera conexión familiar. Las madres de ambos se habían quitado la vida, ambos se sentían marginados y ambos buscaban en las drogas y el alcohol una vía de escape de su soledad. Es evidente, al leer A Sangre Fría, que Capote sentía una profunda fascinación por este hombre. Perry, con su cara casi infantil, su baja estatura y su aparente vulnerabilidad, se convirtió en el centro del relato, y Hitchcock quedó relegado a un papel secundario. Entre Capote y Smith afloró una relación de extraña necesidad. Capote proporcionó a los asesinos un abogado para que apelara a una instancia superior y así retrasar la condena de muerte. De esta forma, podía ganar tiempo para seguir sonsacándoles información. En una entrevista a The New York Times, Truman Capote reveló que Perry Smith no comprendía por qué se interesaba en escribir un libro sobre el asesinato de los Clutter. Perry solicitaba insistentemente que le enviara las notas y Capote, en respuesta, le mandaba pequeños capítulos a la cárcel, siempre bajo la supervisión de los guardias. Durante ese periodo, entre Smith y Capote surgió una relación afectiva. Truman también conocía la posible relación íntima entre Perry y Dick, pero nunca dijo nada. Capote siempre se preocupó del lado comercial de su obra y sabía que los temas sobre homosexuales no eran los libros más vendidos en los años 60. Así las cosas, Perry tenía la esperanza de que esta relación de complicidad le beneficiara en su juicio ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, todo se derrumbó cuando se enteró de que el título de la novela sería A Sangre Fría. En ese momento, se dio cuenta de que su amistad con Capote era un engaño, y lo que realmente buscaba Truman era culminar su obra de la manera más impactante posible. Este deseo de finalizar la obra se mezcló con un profundo dilema interno. Capote estaba afectado por la relación que había desarrollado con Perry, y la idea de su ejecución lo atormentaba. Pero por otra parte necesitaba un gran final para su libro. Este conflicto de intereses lo marcaría para siempre. Dado el momento, los asesinos le pidieron a Capote que les consiguiera un buen abogado para la última apelación. Si la ganaban, podrían vivir. Sin embargo, ese habría sido un pésimo final para la novela. Así que, a pesar de los vínculos que lo unían a Smith, Capote se negó a buscarle un abogado a él y a su compañero, condenándolos también a muerte. El 14 de abril de 1965, cuando Dick Hickok y Perry Smith fueron ejecutados en la horca, Capote fue testigo de ese trágico desenlace. Al abandonar el lugar, con la imagen de los pies de Smith moviéndose en el aire aún en su mente, se detuvo para llorar en su coche. Harper Lee le confesó que aunque había sido una experiencia espantosa, también era un alivio. Por fin, todo había terminado. La publicación y el éxito. El auge de Capote.
Finalmente, en 1966, A Sangre Fría fue publicado. El libro fue un éxito rotundo, tanto crítico como comercial. Durante mucho tiempo se vendieron alrededor de 50.000 novelas semanales. Capote había logrado lo que se propuso: transformar el periodismo narrativo, creando una obra que combinaba la minuciosidad de la investigación periodística con la profundidad emocional de una novela. La crítica lo aclamó como un hito literario y el público quedó fascinado por la historia de los Clutter y sus asesinos. En ese momento, Capote estaba en la cima del mundo literario. Aparecía en programas de televisión, era invitado a los eventos más exclusivos y su fama se disparó como nunca antes. Para celebrarlo, Capote organizó en 1966 el famoso baile blanco y negro en el Hotel Plaza de Nueva York, un evento que consolidó su estatus como una celebridad literaria y social. El evento fue uno de los más glamurosos de la época, atrayendo a figuras de la alta sociedad, estrellas de cine y escritores. Sin embargo, este éxito y reconocimiento público ocultaban la realidad de su lucha interna. Un competidor inesperado. Poco después de la publicación en 1966 de A Sangre Fría, empezaron a circular rumores sobre ciertas contradicciones y omisiones en las que habría incurrido Capote, como que los asesinos habían aceptado $5.000 de un tercero para acabar con la vida de los Clutter. Al parecer, Richard Dick Hickok también había escrito un manuscrito de 200 páginas donde contaba su versión de los hechos, y estos diferían de los de la novela. Hickok siempre desconfió de Capote, y es probable que cuando se dio cuenta de que no los iba a ayudar a salir de la cárcel, decidiera escribir su propia versión para sabotearlo. El policía Alvin Dewey, principal investigador del caso de los Clutter y quien aparece como un héroe en A Sangre Fría, informó a Capote de las intenciones literarias de Hickok, quien al ver amenazada la exclusividad de su obra, buscó impedir la publicación del texto. El periodista Mac Nations fue el único, aparte de Capote, que conocía la existencia del manuscrito. En 1961, mientras trabajaba en un reportaje sobre el corredor de la muerte para The Wichita Eagle, Nations había contactado con Hickok y Perry Smith. Sin embargo, las autoridades penitenciarias bloquearon la correspondencia entre el periodista y Hickok, restringiendo cualquier comunicación con los presos. A pesar de estas limitaciones, Capote, gracias a la mediación de un influyente abogado, obtuvo un trato especial que le permitió seguir entrevistando a los asesinos. Antes de que la prohibición se impusiera, Hickok y Nations ya habían acordado que el asesino escribiría su historia y se la enviara por correo. Nations, que pretendía convertirla en un libro, estaba decidido a venderla a una editorial. Capote intentó comprar el manuscrito y hasta sobornar a Nations, sin éxito. Las autoridades de Kansas requisaron el documento, que acabó en manos de un abogado del estado, Robert Hoffman. Pero Nations tenía otra copia que envió a la editorial Random House, la cual rechazó publicarla, alegando que ya tenían un contrato con Capote. Consciente de la amenaza que representaba este manuscrito, Capote volvió a intentar adquirirlo. El título provisional de la obra era Autopista al Infierno, pero Nations se negó a venderlo. Finalmente, el 14 de abril de 1965, Dick Hickok y Perry Smith fueron ejecutados en la horca. Un año después, Capote publicó A Sangre Fría. Y Nations, después de ver su carrera periodística en The Wichita Eagle truncada por un caso de evasión fiscal, murió en un accidente de coche en 1968. El declive, la caída de Truman Capote. A pesar de todo el éxito y la fama que A Sangre Fría le trajo, el proceso de escribir el libro dejó a Capote emocionalmente devastado. Después de pasar años inmerso en la oscuridad del caso Clutter y de desarrollar una relación emocionalmente complicada con Perry Smith, Capote no pudo escapar de la sombra que este proyecto había arrojado sobre él. El fin de la historia de Dick y Perry, con su ejecución en 1965, marcó también el principio del fin para Capote. Aunque el éxito de A Sangre Fría fue abrumador, Capote nunca pudo volver a escribir algo de la misma envergadura. El tiempo que pasó investigando y escribiendo el libro lo dejó exhausto y la conexión que desarrolló con Perry Smith nunca dejó de atormentarlo. A lo largo de los siguientes años, Capote comenzó a mostrar signos de deterioro emocional y físico. Su relación con el alcohol y las drogas se intensificó, y aunque intentó iniciar otros proyectos literarios, nunca pudo concluir una obra importante. El éxito lo había convertido en una celebridad, pero al mismo tiempo había minado su capacidad creativa. Plegarias atendidas, la novela que prometió durante años como su próxima gran obra, nunca llegó a completarse. Además, su inclinación a contar cotilleos sobre las estrellas de Hollywood y los políticos le costó muchas amistades, incluida la de su amiga Harper Lee. Truman le dedicó el libro, pero nunca le dio el lugar que de verdad le correspondía como colaboradora en el fatigoso trabajo de campo de A Sangre Fría. Años después, Capote mostraría unos celos bastante mezquinos por el éxito de la amiga que tanto le ayudó.
Fue rechazado y excluido de círculos que antes lo admiraban, lo que agravó su soledad. Y a medida que su salud se deterioraba, Capote se volvió una figura cada vez más triste y solitaria. Aunque siguió apareciendo en programas de televisión y eventos sociales, el brillo de su genio literario parecía haberse desvanecido. Murió en 1984, a los 59 años, solo y plagado de problemas de adicción. Su legado literario sigue siendo inmenso, pero la sombra de A Sangre Fría marcó su vida de una manera que nunca pudo superar.